Me casé con mi abuelo a los 19 años. Mi propio padre me arrastró hasta el altar, me puso un vestido blanco y me entregó como si fuera ganado al hombre que lo había criado. Y esa noche, en esa habitación oscura que olía a naftalina y a muerte, sucedió algo que ni el infierno mismo podría inventar. Algo que me persigue cada noche, que me despierta sudando, que me hace preguntarme si alguna vez fui humana o solo un objeto que pasaba de mano en mano. Lo que te voy a contar hoy es una de las historias más retorcidas, más crueles y más impactantes que han llegado a este canal. Y te advierto, no vas a poder dejar de escuchar hasta el final, porque lo que empezó como una pesadilla terminó en una tragedia que nadie, absolutamente nadie, pudo predecir. Me llamo Elisa, tengo 82 años y he vivido 63 de esos años con el peso de un secreto que me ha destrozado por dentro, que me ha hecho dudar de mi propia cordura, que me ha convertido en alguien que ya no reconozco cuando me miro al espejo. Pero hoy ya no tengo nada que perder. Hoy voy a contártelo todo, cada detalle, cada horror, cada verdad que mi familia enterró bajo mentiras y amenazas. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y donde los secretos son moneda de cambio. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Nunca supe bien de qué. Decían que de tristeza, que de una enfermedad rara, que de un accidente. Pero yo siempre sospeché que había algo más, algo que nadie quería decir. Mi padre, Germán, era un hombre duro, callado, de esos que miran con los ojos entrecerrados y te hacen sentir pequeña con solo respirar cerca de ti. Trabajaba en el campo, como todos, pero había algo en él que daba miedo, algo que ni siquiera de niña pude nombrar. Vivíamos en una casa al final del camino, junto a mi abuelo Esteban, el padre de mi padre. Un hombre mayor, viudo desde hacía décadas, con manos grandes y ásperas, y una mirada que siempre me hacía bajar la vista. Recuerdo que de niña me daba escalofríos cuando se me quedaba viendo. No era una mirada de abuelo, era otra cosa, algo enfermo, algo que una niña no debería sentir pero que siente igual, en lo más profundo del estómago, como una alarma que no sabes leer todavía. Crecí entre esos dos hombres, entre silencios pesados y órdenes secas. No había ternura en esa casa, no había abrazos, no había risas, solo trabajo, obediencia y miedo, porque aunque nadie me lo dijera, yo sabía que algo andaba mal, muy mal, pero no tenía palabras para explicarlo, no tenía a quién contarle, y cuando intentaba hablar, mi padre me callaba con una mirada que decía más que 1000 gritos. A los 15 años empecé a notar que mi abuelo me miraba diferente. Ya no era la mirada incómoda de antes, era algo más directo, más hambriento. Me seguía con los ojos cuando cruzaba la sala. Se quedaba parado en la puerta de mi cuarto cuando yo me cambiaba. Y mi padre no decía nada, como si no lo viera, como si fuera normal, como si yo fuera invisible. Un día tenía 16. Mi abuelo me tocó el brazo mientras yo lavaba los platos. Me apretó fuerte, demasiado fuerte, y me dijo al oído, con una voz que me heló la sangre: «Vas a ser mía, Elisa, tarde o temprano». Me solté de un tirón y corrí a buscar a mi padre. Le conté lo que había pasado. Le supliqué que hiciera algo. ¿Y sabes qué hizo él? Me miró fijamente, sin pestañear, y me dijo: «No inventes cosas. Respeta a tu abuelo. Es el hombre de esta casa». Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Y al día siguiente, todo siguió igual, como si nada hubiera pasado. Pasaron los meses, los años, y la presión en esa casa se volvía cada vez más densa, más asfixiante. Mi abuelo ya no se escondía, me rozaba al pasar, me decía cosas, me regalaba ropa que yo nunca pedí, y mi padre seguía sin hacer nada. Peor aún, parecía estar de acuerdo. Parecía que los dos compartían algo oscuro, algo que yo todavía no entendía, pero que me aterraba. Cuando cumplí 18 empecé a planear mi escape. Quería irme del pueblo, buscar trabajo en la ciudad, desaparecer, pero no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía a nadie. Las pocas amigas que tenía se habían casado o se habían ido, y yo estaba atrapada entre dos hombres que me miraban como si fuera un premio, un objeto,
una propiedad. Y entonces pasó lo que nunca imaginé, lo que me rompió para siempre. Una noche, poco después de mi cumpleaños 19, mi padre entró a mi cuarto, se sentó al borde de mi cama y con una calma que me heló hasta los huesos me dijo: Elisa, vas a casarte con tu abuelo. Ya está decidido. Es lo mejor para todos. Él te va a cuidar, te va a dar todo, y yo voy a poder vivir tranquilo. Me quedé en silencio, esperando que fuera una broma, una pesadilla. Pero él seguía ahí, mirándome con esos ojos fríos, esperando que yo dijera que sí. Le dije que no. Le grité, le supliqué, le dije que eso no era normal, que estaba mal, que era una locura. Pero él solo se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir me dijo: No tienes opción, Elisa. Aquí no decides nada. Y si intentas escapar te voy a encontrar. Y va a ser peor. Esa noche supe que mi vida ya no me pertenecía, que nunca me había pertenecido, y que lo que venía iba a ser un infierno del que tal vez nunca saldría viva. Intenté escapar 3 veces. La primera fue a los 2 días de esa conversación. Esperé a que ambos se durmieran, empaqué lo poco que tenía en una bolsa y salí por la ventana de mi cuarto. Caminé toda la noche por el camino de tierra, descalza, llorando, rezando a un Dios que nunca me escuchó. Llegué hasta el pueblo vecino casi al amanecer. Pensé que lo había logrado, pero mi padre me conocía demasiado bien. Sabía por dónde iría. Me encontró en menos de 6 horas. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones durante semanas. No dijo una palabra en todo el camino de regreso. Solo me arrastró como si fuera un animal. Y cuando llegamos a la casa, me encerró en mi cuarto con llave. 3 días, sin salir, sin comer casi nada. Solo un plato de sopa fría que mi abuelo me dejaba en el piso, mirándome desde la puerta con esa sonrisa que me revolvía el estómago. La segunda vez fue peor. Logré llegar a la estación de buses. Tenía un poco de dinero que había robado de la billetera de mi padre. Estaba a punto de subir al autobús cuando lo vi. Ahí estaba él, parado en la entrada de la estación, fumando, esperándome, como si supiera exactamente lo que yo iba a hacer. Esta vez sí me gritó. Me insultó delante de todo el mundo. Me llamó malagradecida, loca, descarada. Y nadie hizo nada. Nadie me defendió. Todos bajaron la mirada, porque en ese pueblo los hombres siempre tenían razón. Y las mujeres solo teníamos que obedecer. La tercera vez ni siquiera llegué a salir de la casa. Mi padre me descubrió empacando. Y esa vez no me encerró. Esa vez me llevó a la sala. Me sentó frente a mi abuelo y me dijo: Elisa, esto se acaba hoy. O aceptas casarte por las buenas o te casas por las malas. Pero te vas a casar. Y si vuelves a intentar escapar, te juro por lo más sagrado que te voy a hacer desaparecer. Y nadie va a preguntar por ti. Mi abuelo no dijo nada. Solo me miraba, con esos ojos que me desnudaban, que me hacían sentir sucia, que me hacían querer morirme ahí mismo. Lloré tanto esa noche que pensé que me iba a ahogar en mis propias lágrimas, pero no me morí. Ojalá me hubiera muerto, porque lo que vino después fue peor que la muerte. La boda fue 2 semanas más tarde. No hubo fiesta, no hubo invitados, solo el cura del pueblo, que aceptó hacer la ceremonia a cambio de dinero. Mi padre me compró un vestido blanco barato que me quedaba grande. Me peinó él mismo, con manos torpes y frías, y me llevó hasta la iglesia como si me llevara al matadero. Yo no dije nada durante toda la ceremonia. No dije sí, no dije no. Solo me quedé parada ahí, con los ojos vacíos, sintiendo cómo mi alma se desprendía de mi cuerpo. El cura nos declaró marido y mujer. Mi abuelo me besó en los labios, y yo vomité, ahí mismo, delante de todos. Pero nadie se movió, nadie dijo nada, y mi padre solo me limpió la boca con un pañuelo y me dijo: compórtate. Esa noche fue la peor de mi vida. No voy a entrar en detalles porque hay cosas que ni siquiera ahora, después de tantos años, puedo decir en voz alta. Pero lo que pasó en esa habitación me rompió. Me partió en pedazos que nunca pude volver a juntar. Mi abuelo no fue gentil, no fue cariñoso, fue un monstruo. Y yo solo pude cerrar los ojos y rezar para que terminara pronto. Pero no terminó pronto. Y cuando por fin terminó, él se durmió a mi lado como si nada.
y yo me quedé despierta toda la noche, con los ojos fijos en el techo, sintiendo que ya no era yo, que ya no era nadie. Los días siguientes fueron una tortura. Mi abuelo actuaba como si fuéramos una pareja normal. Me hablaba, me tocaba, me exigía cosas, y yo solo obedecía, como un robot, como un cadáver que todavía respira. Mi padre venía a visitarnos cada tanto. Se sentaba en la mesa, comía, hablaba con mi abuelo como si nada, y yo ahí, sirviéndoles la comida, callada, muerta por dentro. A veces mi padre me miraba y yo esperaba ver algo, culpa, arrepentimiento, pero solo veía indiferencia, como si yo fuera un problema resuelto, como si ya no existiera. Pasaron 3 meses así, 3 meses de infierno, hasta que una noche algo cambió, algo que nunca esperé. Llegó una carta dirigida a mi abuelo, de una mujer que decía ser su esposa, su verdadera esposa, viva, en otra ciudad, con hijos que él había abandonado décadas atrás. La carta cayó al suelo y yo la leí. Y ahí fue cuando todo empezó a tener un sentido retorcido y enfermo que me heló la sangre. Ahora, antes de seguir, necesito pedirte algo. Si estás escuchando esto, si esta historia ya te ha movido algo por dentro, necesito que hagas una cosa por mí. Aprieta ese botón que dice me gusta. Sí, ese que ves ahí abajo. Solo tócalo una vez. Y después, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Es fácil, solo un toque. Hazlo ahora, porque lo que viene después te va a chocar el corazón. Mi abuelo no estaba en la casa cuando encontré esa carta. Había salido al pueblo a comprar no sé qué, y yo, como todas las mañanas, estaba limpiando, barriendo los rincones de esa casa maldita que olían a encierro y a secretos podridos. La carta estaba tirada debajo de la mesa, como si alguien la hubiera dejado caer a propósito, o como si el destino hubiera querido que yo la viera. La recogí. Vi el nombre de mi abuelo escrito con letra temblorosa, y algo en mi pecho me dijo que la abriera, que leyera lo que decía, aunque me costara la vida. La mujer se llamaba Dolores. Decía que llevaba 46 años buscándolo, que él la había abandonado embarazada de su tercer hijo, que se había llevado todo el dinero que tenían y había desaparecido sin dejar rastro, que sus hijos crecieron preguntando por su padre y ella nunca tuvo respuestas, que había contratado a alguien para encontrarlo y que por fin, después de tantos años, había dado con él, que vivía en nuestro pueblo, que se hacía llamar viudo, que tenía un hijo, mi padre, que nació de otra mujer, una mujer a la que también había abandonado, y que ahora vivía con su nieta, como si fuera su esposa. Leí esa carta 3 veces, 4, 5, hasta que las palabras se me clavaron en el cerebro como cuchillos oxidados. Mi abuelo no era viudo. Mi abuelo era un mentiroso, un desertor, un hombre que dejaba mujeres e hijos regados por el mundo como si fueran basura. Y mi padre lo sabía, tenía que saberlo, porque nadie obliga a su hija a casarse con su abuelo sin una razón retorcida detrás, sin un pacto, sin un secreto que los unía como cómplices. Me temblaban las manos cuando escuché la puerta abrirse. Era él, mi abuelo. Entró con esa calma de siempre, con esa sonrisa que yo odiaba con cada célula de mi cuerpo. Me vio parada en medio de la sala, con la carta en la mano, y su cara cambió. Se puso pálido. Los ojos se le oscurecieron, y por primera vez desde que me casé con él, vi miedo en su mirada. Miedo de verdad. Se acercó despacio, me quitó la carta de las manos sin decir nada. La leyó, la arrugó, la tiró al suelo, y entonces habló, con una voz baja, llena de rabia contenida. Esa mujer está loca. No le creas nada. Yo nunca tuve otra familia, nunca abandoné a nadie, pero yo ya no le creía. Ya no podía creerle, porque todo empezaba a encajar. Las miradas, los silencios, la complicidad enfermiza entre él y mi padre. Todo era una mentira construida sobre mentiras, y yo estaba atrapada en el centro de esa telaraña podrida. Esa noche, mi padre vino a cenar, como siempre, y yo, por primera vez en meses, hablé. Le conté de la carta. Le pregunté si sabía que mi abuelo tenía otra esposa,
otros hijos, otra vida. Y él no negó nada. Solo me miró fijamente, masticó despacio su comida y dijo: «Eso no importa, Elisa. Lo que importa es que estés donde tienes que estar, aquí, con él, cumpliendo tu deber». Le pregunté qué deber, qué maldito deber era ese, y él solo sonrió, una sonrisa fría que me dio más miedo que cualquier grito. El mismo deber que cumplió mi madre, y su madre antes que ella. Esta familia tiene sus reglas, Elisa, y tú no eres la primera, ni serás la última. No entendí, no pude entender, pero algo en su tono me hizo sentir que había algo más, algo mucho más oscuro de lo que yo imaginaba, algo que llevaba generaciones, algo de lo que yo era solo una pieza más en un juego enfermo que no conocía las reglas. Esa madrugada, mientras mi abuelo dormía, busqué en su cuarto, en sus cajones, en sus cosas, y encontré una caja de metal escondida bajo la cama. Dentro había fotos viejas, de mujeres muy jóvenes, todas con el mismo vestido blanco, todas con la misma mirada vacía, y en el reverso de cada foto una fecha y un nombre, nombres que yo conocía, apellidos del pueblo, familias que habían desaparecido o que se habían ido sin avisar. Y entonces lo entendí todo, y el terror me paralizó. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta: «Ya estoy suscrita». Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Esas fotos me quitaron el sueño para siempre. Eran 11 mujeres, 11, todas jóvenes, todas con ese vestido blanco que parecía un sudario, y todas con la misma expresión en los ojos, vacía, muerta, como la mía. Reconocí algunos nombres escritos detrás: Marta Solís, 1938, Rosa Campos, 1952, Amparo Durán, 1969, nombres que había escuchado de niña en susurros, mujeres de las que se decía que habían huido, que se habían vuelto locas, que se habían suicidado, pero nadie hablaba mucho de ellas, como si mencionar sus nombres trajera mala suerte, como si fueran fantasmas que era mejor dejar enterrados. Y entonces vi una foto que me rompió por completo. Era mi madre joven, con ese mismo vestido blanco, con esos mismos ojos vacíos, y detrás, con la letra de mi abuelo, decía: Elena, 1976, el año antes de que yo naciera. Se me cayó la caja de las manos. Las fotos se desparramaron por el suelo, y mi cuerpo empezó a temblar sin control. Mi madre había estado en el lugar donde yo estaba ahora. Mi madre se había casado con mi abuelo. Mi madre había sido su esposa. Y mi padre no era hijo de mi abuelo y de otra mujer, como siempre me habían dicho. Mi padre era hijo de mi abuelo y de mi abuela, la madre de mi madre. Y yo era hija de mi madre y de mi abuelo. Mi padre era mi hermano. Mi abuelo era mi padre. Y el hombre con el que me había casado era mi propio padre biológico. El mundo se me vino encima. Me arrodillé en el piso, rodeada de esas fotos malditas, y vomité hasta quedar vacía, hasta que solo salían arcadas y lágrimas. No podía respirar, no podía pensar, solo podía sentir un asco tan profundo, tan inmenso, que quería arrancarme la piel, arrancarme todo, desaparecer. Escuché pasos detrás de mí. Era él, mi abuelo, mi padre, el monstruo. Me miró desde la puerta. Vio las fotos en el suelo y no se sorprendió, no se alteró, solo suspiró, como si estuviera cansado de guardar secretos. Recogió las fotos con calma y las puso de vuelta en la caja. Y entonces habló, con una voz tranquila, demasiado tranquila. «Ya lo sabes, bueno, era cuestión de tiempo», le grité. Le pregunté cómo pudo hacerlo, cómo pudo casarse con su propia hija, cómo pudo obligar a mi madre, cómo pudo crear esta familia enferma, retorcida, maldita. Y él solo se sentó en la cama, con la caja en las piernas, y me dijo algo que me heló hasta el alma. «No fui yo quien empezó esto, Elisa.
Fue mi padre, y el padre de mi padre antes que él. Así ha sido siempre en esta familia. Los hombres se quedan con las mujeres de su sangre, porque la sangre no se comparte, la sangre se protege, se mantiene pura. Y ustedes, las mujeres, tienen un deber sagrado, el de darnos hijos, el de mantener la línea. Tu madre lo entendió, y tú también lo vas a entender. Le dije que estaba loco, que eso no era sagrado, que era un crimen, una aberración, que mi madre no lo entendió, que mi madre murió por su culpa. Y él sonrió, como si yo fuera una niña tonta que no entendía cómo funcionaba el mundo. Tu madre no murió, Elisa. Tu madre se fue. Cuando tú tenías 8 años, intentó escapar como tú, pero tu hermano, tu padre, como quieras llamarlo, la encontró y la convenció de que era mejor desaparecer, de que te dejara aquí, porque si se quedaba, iba a terminar destruyéndote a ti también. Así que se fue y nunca volvió. Pero no murió. Está viva, en algún lugar, lejos de aquí. No supe si creerle, no supe si era otra mentira, pero algo en su tono me hizo sentir que esta vez decía la verdad, que mi madre había huido, que me había abandonado para salvarme o para salvarse ella, y que yo había crecido en esta casa de monstruos porque ella no tuvo el valor de llevarme con ella, o porque mi padre, mi hermano, no se lo permitió. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo, que terminaría con esta pesadilla, o que me terminaría a mí. Me acosté al lado de ese hombre que era mi abuelo, mi padre, mi verdugo. Esperé a que se durmiera, y cuando escuché su respiración profunda me levanté. Fui a la cocina. Agarré el cuchillo más grande que encontré. Volví a la habitación. Me paré al lado de la cama, y lo miré dormir. Ese monstruo que me había robado la vida, que le había robado la vida a mi madre, y a todas esas mujeres de las fotos. Levanté el cuchillo. Las manos me temblaban. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Y entonces escuché algo. Una voz, desde la puerta. Era mi padre, mi hermano, el cómplice, y me dijo con una calma escalofriante: si lo haces, Elisa, vas a terminar igual que él. Vas a convertirte en lo que más odias. ¿Eso es lo que quieres? Y ahí me quedé, congelada, con el cuchillo en la mano, sin saber qué hacer, sin saber quién era yo, sin saber si todavía quedaba algo humano en mí, o si ya me había convertido en un monstruo también. Bajé el cuchillo, no porque quisiera, no porque me faltara valor, sino porque en ese momento entendí algo que me partió en dos. Si lo mataba, si hundía ese cuchillo en su pecho, iba a quedar atrapada para siempre en esta historia. Iba a ser parte de la maldición. Iba a ser otro eslabón más en esta cadena de horror que llevaba generaciones. Y yo no quería eso. Yo quería salir, quería respirar, quería vivir, aunque no supiera cómo. Dejé el cuchillo en la mesa. Miré a mi padre, mi hermano, el hombre que me había entregado a ese infierno, y le dije, con una voz que no reconocí como mía: me voy, esta misma noche, y si intentas detenerme, te juro que grito, que cuento todo, que llamo a la policía, que hago que esta familia entera se pudra en la cárcel. Él no dijo nada, solo me miró con esos ojos fríos que tanto me aterraban, y después de un silencio eterno, asintió, una sola vez, como dándome permiso, como si mi vida le perteneciera, y él, por una vez, decidiera soltarme. Empaqué lo poco que tenía, ropa, algo de dinero que había escondido durante meses debajo del colchón, las fotos. Sí, me llevé esas malditas fotos, porque sabía que algún día iba a necesitar pruebas. Algún día iba a tener que contar esto, y nadie me iba a creer si no tenía algo que mostrara que esto era real, que no estaba loca, que este horror había existido. Salí de esa casa sin mirar atrás. Caminé por el camino de tierra con la bolsa al hombro y el corazón destrozado. Llegué a la estación de buses al amanecer. Me subí al primero que salía. No me importaba a dónde fuera. Solo quería alejarme, desaparecer, empezar de nuevo, o al menos intentarlo. Pasé años huyendo, cambiando de ciudad, de nombre, de vida. Trabajé en lo que pude, limpiando casas, sirviendo mesas, cuidando niños. Nunca me casé, nunca tuve hijos,
Porque ¿cómo iba a traer una vida al mundo cuando la mía había sido una pesadilla? Cuando mi cuerpo había sido una cárcel, cuando mi sangre estaba maldita. Hace 5 años recibí una llamada. Era una mujer. Se presentó como la hija de Dolores, la esposa legítima de mi abuelo. Me dijo que mi abuelo había muerto, que había muerto solo, en un hospital, sin que nadie lo reclamara, que mi padre también había muerto, un infarto. Me dijo que habían encontrado la caja con las fotos, que habían contactado a las familias de esas mujeres, que algunas todavía estaban vivas, escondidas, rotas, que otras sí habían muerto. Suicidio, locura, misterio, y que querían saber mi historia, querían que hablara, que testificara, que ayudara a cerrar ese capítulo de horror, pero yo no pude. No pude enfrentarme a eso, no pude volver a abrir esas heridas, así que colgué el teléfono y seguí viviendo, sobreviviendo, cargando con este secreto que me ha comido por dentro durante más de 6 décadas. Ahora tengo 82 años, ya no me queda mucho tiempo, y decidí contar esto, no para que me perdonen, no para que me compadezcan, sino para que sepan, para que las mujeres que me escuchan sepan que no están solas, que el monstruo no siempre viene de afuera, que a veces el monstruo duerme en tu misma casa, que a veces el monstruo comparte tu sangre, y que escapar no siempre significa salvarse. A veces solo significa sobrevivir, un día a la vez, con el alma rota, pero viva. ¿Hice bien en no matarlo? ¿Hice bien en huir? No lo sé. Hay noches en las que me despierto y pienso que debí hundirle ese cuchillo, que debí terminar con él, que debí vengar a mi madre, a todas esas mujeres. Pero hay otras noches en las que agradezco no haberlo hecho, porque si lo hubiera matado, habría perdido lo único que me quedaba, mi humanidad. Y eso era lo único que él no pudo quitarme. Así que aquí estoy, contándote esto, con la voz quebrada y el corazón cansado, sin saber si hice lo correcto, sin saber si fui víctima o cómplice, sin saber si merecía salvarse o si debí quedarme y enfrentar a esos demonios. Pero lo hice, me fui y sobreviví. Y ahora tú decides si fui valiente o cobarde, si fui buena o mala, si tenía razón o si debía hacer algo diferente. Antes de irme quiero pedirte algo. Si esta historia te movió, si te hizo sentir algo, aprieta ese botón de me gusta, ese que está ahí abajo, y suscríbete. Toca el botón negro que dice suscribirse. Es fácil, solo un toque. Hazlo para que más mujeres escuchen estas historias, para que sepan que no están solas. Y si tienes una historia, si viviste algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Estoy aquí, todos los días, con nuevas historias, con nuevas confesiones, con verdades que arden. Y te espero, porque tu historia también importa, tu dolor también importa, y juntas tal vez podamos sanar, o al menos intentarlo.